que iba a dar un práctico, pero nunca lo subió al Moodle. Yo le mandé un mail, pero no me Eh, contestó. Eh, no, me dijo exactamente lo mismo sé lo mismo que sabes vos, digamos, que se los iba a dar, no sabía el formato, digamos, cómo le iba a hacer llegar el práctico. Así que supongo yo, bueno, que si no les llegó, no sé qué plazo les dio él para resolverlos hasta ayer, no creo, o cómo. no dio plazo, él dijo que en 2 días más o menos lo iba a subir a la plataforma y que iba a dar más o menos 6 días para que lo resolvamos, pero no subió nada. Ah, bueno, yo le voy a mandar un mensajito hoy o cuando termine la clase y de ahí vemos para que él confirme mañana a ver qué va a hacer. No me dijo nada, la verdad. No, sí sabía que les iba a dar un práctico, pero no me dijo el modelo, el formato, hasta ahí sé, digamos. Eh, bueno, ya le mando un mensajito yo ahora cuando terminemos y estén atentos mañana. Si no, capaz él se comunica con el auxiliar alumno para que les llegue la notificación. Ah, bueno, Eh, profe, gracias. bueno, él sí me pidió hoy día que hablemos ahora de capital de trabajo. Eh, entiendo que es una unidad nueva dentro del capítulo del programa, pero no, tampoco me pidió que demos un trabajo práctico, o sea, vamos a ver un poquito de teoría y sí, a modo personal, digamos, les voy a presentar un trabajito práctico que está dentro de lo que es la página web en la Administración Financiera 1, para que ustedes lo puedan resolver y también le den un formato de Excel, ¿sí? Esto lo podemos hacer porque en realidad esta semana tendría que darles yo un trabajito para que puedan hacer la semana. Bueno, pero va a depender de cómo se organice el contorizo, a ver cuándo les da el trabajo él para que puedan desarrollar. Eh, vamos viendo, a ver qué sale. El tema de hoy, como les decía, capital de trabajo, una parte teórica para que tengan idea de dónde estamos parados y después vamos a hacer un pequeño trabajo práctico que en general apunta al tema de administración de disponibilidades. ¿Qué incluye en general el capital de trabajo? Es lo que vamos a ver ahora. Principalmente generalidades y los famosos ciclos operativos o ciclos efectivos, que ya vamos a ver de qué se tratan. Partiendo de la estructura patrimonial, esto sí lo saben o lo recuerdan, o los que han cursado Financiera 1, una estructura de inversión y una estructura de financiamiento, ¿sí? Similar a lo que es un estado contable, un estado de situación patrimonial, donde van a tener algunos rubros dentro de lo que es inversión, entre ellos los más conocidos, los que más se usan, digamos, disponibilidades, cuentas por cobrar, mercaderías, inversiones temporarias y bienes de uso. Y de acuerdo, digamos, a lo que uno entiende por liquidez, es decir, la posibilidad de que estos rubros se conviertan en efectivo en el corto plazo, esto se puede clasificar en activos corrientes o no corrientes, ¿sí? O de más largo, digamos, de liquidez más lenta o más rápida, dependiendo como el criterio que ustedes tomen para poder clasificarlo. Si tomamos del criterio, digamos, de la liquidez, lo que es más rápido o en el corto plazo, que estamos hablando de un año de convertirse en líquido, son los rubros de disponibilidades, cuentas por cobrar, mercaderías, y entiendo también que inversiones temporarias, si son a corto plazo, incluiría todo lo que es el activo corriente. ¿Sí? De liquidez, vuelvo a repetir, en el corto plazo, tomado como un año máximo, y rubros que puedan transformarse en efectivo, en líquido, digamos. Lo más líquido es el rubro de disponibilidad. Bienes de uso formaría parte de lo que nosotros llamamos como activo no corriente. Del lado del financiamiento pasa lo mismo, tenemos proveedores, otras deudas, préstamos bancarios cortos, obligaciones negociables y el patrimonio neto. Si las obligaciones negociables son también a corto plazo, estamos hablando de un activo corriente, digamos, de realización o de cancelación de las obligaciones en corto plazo, es pasivo corriente. Y el patrimonio neto forma parte de lo que es bueno, ya el capital, los dueños de la empresa o las acciones, el conjunto de accionistas de la compañía. Hasta ahí entendiendo lo que es la estructura patrimonial para ver dónde estamos parados con lo que llamamos nosotros capital de trabajo. Esto es lo que yo les decía, la clasificación entre corriente y no corriente va a depender de la liquidez, donde nosotros vamos a definir liquidez por el plazo de conversión o tiempo en el que el dinero invertido en activos se convierte, ¿sí? Nuevamente en dinero.
y en que los pasivos también se cancelan conforme a las condiciones de contratación, vencimiento, dentro de lo que es el corto plazo, que para nosotros, vuelvo a repetir, es un año de plazo. Así clasificamos pasivos y activos corrientes y no corrientes. Dentro de la estructura patrimonial, una vez más, los grandes bloques, activo corriente, llamado también, y ahora ya empezamos a hablar de capital de trabajo, capital operativo o circulante, ¿sí? Y para el caso de los activos no corrientes, capital fijo o llamado también inmovilizado. Dentro de lo que es el financiamiento, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto, como habíamos visto recién. Tenemos entonces, dentro de esa misma estructura, lo que llamamos capital de trabajo, los rubros más comunes, disponibilidades, cuentas por cobrar y mercadería. Hasta ahí, ¿sí? Son los que es el capital que, primero, que es variable, tiene una característica de variabilidad en el corto plazo y que sirve para las operaciones de la empresa, ¿sí? Lo propio con el financiamiento a corto plazo, que son los pasivos corrientes, donde proveedores y otras deudas hacen a la operatoria normal del funcionamiento del negocio. Un concepto que hay que entender es que cuando tenemos nosotros activos corrientes, en este caso, en la estructura que estamos presentando, disponibilidades, créditos por venta, inventarios, hasta ahí sería lo que es el activo corriente o también capital de trabajo, capital operativo o circulante. ¿Cómo lo vamos a financiar? Porque hay ciertas, no, son convenciones en realidad, porque en realidad no hay nada escrito, pero en realidad es el criterio a modo de seguridad o a modo de saber cómo tenemos que financiar esa estructura, es que del lado del financiamiento vamos a tener como pasivos de corto plazo, proveedores y pasivos a corto plazo, que son los pasivos corrientes, y a partir de acá los pasivos a largo plazo, es decir, de cancelación de las obligaciones a más de un año de plazo, junto con el patrimonio neto, que para nosotros estos dos conceptos forman parte de lo que llamamos capital permanente dentro de la empresa. Fíjense ustedes que gráficamente ustedes van a analizar o van a poder ver acá que en la mayor parte del activo corriente está financiado por pasivo corriente. Y una pequeña franjita acá, que es donde muestra la flecha, una pequeña franjita esta está de capital de trabajo, estaría financiado por pasivos a largo plazo. O, para nosotros también, el término capital permanente, si entendemos como pasivos a largo plazo y patrimonio, capital permanente. Y esta es una norma donde nosotros llamamos que el fondo de maniobra, a esta flechita que está acá, a todas estas inversiones que están financiadas con capital permanente o pasivos a largo plazo, le podemos llamar fondo de maniobra, y ese fondo de maniobra debería ser positivo, en el sentido que si ustedes restan la cantidad de activo corriente que ustedes pueden tener menos los pasivos corrientes, les debería dar un saldo positivo. Implica que este fondo de maniobra, ¿sí? A los efectos de tener una seguridad financiera cierta, digamos, donde sabemos que vamos a poder cancelar los activos a corto plazo, o mejor dicho, los pasivos a corto plazo o pasivos corrientes, lo vamos a poder cancelar con tranquilidad, ya que tenemos un activo corriente suficientemente voluminoso como para transformarlo en líquido, en caso de que sea necesario, para cancelar nuestras obligaciones en tiempo y forma, repito, en el corto plazo. A eso le llamamos, a esa diferencia que hay, le llamamos fondo de maniobra. Visto del otro lado, también podemos decir que el capital permanente financia, o sea, el capital permanente, que es pasivos a largo plazo y patrimonio neto, financia todo lo que es el activo fijo, activo no corriente, y una partecita del capital de trabajo operativo, ¿sí? Son las dos caras de la misma moneda. Esto, por un lado. Una vez más, capital de trabajo, capital inmovilizado fijo y los factores o variables que hacen, de las cuales depende
el volumen y la estructura que le podemos dar nosotros a esa estructura de inversiones entre capital de trabajo y capital inmovilizado. Eso va a depender de, fíjense acá, nivel de actividad que tenga la empresa, lógicamente, la duración del ciclo operativo, que ya lo vamos a ver de qué se trata, los costos de los insumos, lógicamente, para ver cuánta inversión necesitamos para comprar los insumos necesarios para la producción, materia prima, ¿se entiende? De la inflación, es decir, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, porque la mayoría de los activos son de liquidez inmediata o líquidos o de liquidez inmediata en el corto plazo, por lo tanto estamos hablando de activos monetarios, por lo tanto perciben o reciben el efecto de la inflación, y en ese sentido, a mayor inflación vamos a necesitar un mayor activo para cubrirnos también no solo del riesgo de los pasivos, sino también el riesgo de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Depende también de la demanda de los productos, de la característica de los insumos y de la política de la empresa al respecto. ¿Qué otros condicionantes tenemos? De la coyuntura económica, bueno, lo que estábamos hablando, la inflación es una de esas variables. Condiciones generales de la economía, si estamos en periodo de recesión o no. Del sector de la actividad económica donde se desarrolla la operatoria de la empresa, cómo es, que la deberíamos conocer, digamos, para entender cómo es la estructura. De la tecnología que se aplique, ¿sí? Hoy en día es muy importante la tecnología porque hace en algunos casos que las inversiones sean mucho menores. De las condiciones de mercado, de la característica que tiene la demanda y, bueno, seguramente acá en el mercado también hay que analizar a los competidores. De las políticas y estrategia empresarial, una vez siempre hay que hablar con el empresario a ver cómo ve el negocio, cómo lo entiende, el porqué del tamaño del proyecto, el por qué no menor o por qué no mayor, entender cuál es la visión de los dueños del negocio, porque esa es la visión real, digamos, de lo que está percibiendo el mundo empresarial. Factores externos como las condiciones económicas de lo que hablábamos, de si hay recesión, expansión o está en una situación normal, la economía. Si lo vemos o lo asimilamos al contexto actual, podemos decir que hay un cierto estancamiento en términos económicos, donde no crece la demanda, no hay consumo, por lo tanto, no es lo mismo invertir en momentos de expansión económica, digamos, donde la economía en su conjunto crece, a momentos donde hay una recesión, producto de que el consumo desaparece, la demanda también se disminuye, y eso afecta al conjunto de actividades económicas que se desarrollan en cierto país, en cierto contexto. También hay que entender las variaciones estacionales en términos de cómo varía la demanda en el tiempo dentro de por lo menos un plazo de un año, y si hay ciclos. En esto, bueno, en su momento eran las heladerías el ejemplo, digamos, que sabíamos que en verano las heladerías suben el volumen de actividades, después en invierno como que bajan. Esto se ha ido un poco disipando con la llegada de nuevos productos, con nuevas formas de consumo y demás, pero bueno, si hubieran otro tipo de actividades que tienen variaciones estacionales, habría que contemplarlo a la hora de elaborar presupuesto, digamos, de inversión en activo de trabajo o activo operativo. Eh, bueno, más de lo mismo, estacionalidad, ¿qué más hay acá? Actitud, la gente. Bueno, el riesgo tiene que ver porque los accionistas o los dueños de la empresa son o tienen la aversión al riesgo, ¿no? Propia. Eso hay que estudiarlo previamente para ver si realmente están dispuestos o no a invertir, en qué momento del tiempo, en qué situación, en qué contexto. Hay empresarios que, por ejemplo, sí conozco muchos, que hoy en día, como está la situación, están aprovechando todas las oportunidades que hay de negocio, de invertir en este momento, esperando que el día de mañana, o con la perspectiva, o con el supuesto de que el día de mañana se va a reactivar la economía y va a haber un crecimiento de la demanda mayor. Y entonces están tomando ubicación o posición a partir de inversiones estratégicas en este periodo de tiempo donde hay recesión. ¿Sí? Entonces es necesario hablar con los empresarios, ver cuál es la versión de riesgo que tienen. Una de esas puede armar un proyecto ahora en etapa de recesión para que cuando la economía se reactive, en algún momento ya estén posicionados en cierto sector o en cierto mercado
con una nueva actividad o un nuevo proyecto. Lo mismo, bueno, lo que es la inflación y las tasas de inflación es lo que yo le decía que tenía que ver dependiendo del tipo de producto y si se afecta o no los capitales invertidos, si son más monetarios o menos monetarios, de acuerdo a cómo se ha estructurado la inversión. ¿Sí? Esto es importante, tanto los activos como los pasivos, ¿no? Si ustedes tienen pasivos monetarios, en algunos casos conviene endeudarse en momentos, en periodos donde la inflación es alta y conseguimos tasas reales de inflación positivas. Tasas reales, digamos, de cobertura positivas en relación a las tasas de inflación en cuanto a la tasa de crecimiento, digamos, de ambas variables. La vez pasada ya habíamos visto algunos modelos de estructuras de inversiones, dependiendo del rubro o la actividad, ¿no? Estos son datos que surgen de INDEC en su momento con una encuesta que se realizó vía Banco Central de la República Argentina, donde explicaba que la media estaba, el primer cuadrito que ustedes ven arriba, la media del INDEC en base a 17.800 sociedades anónimas. La media daba que tenía una distribución en cuanto a la estructura de inversiones de un 60% de capital de trabajo y un 40% de capital inmovilizado. En el caso de la actividad bancaria, por ejemplo, ellos tienen una gran inversión puesta en el capital de trabajo porque manejan fondos. La mercadería de los bancos es tomar prestado y prestar dinero. Por lo tanto, el fuerte de ellos son las inversiones en dinero y el de capital inmovilizado es relativamente menor. En el caso del comercio pasa algo parecido, donde tenemos mucho capital de trabajo, menor capital inmovilizado. El tema del rubro de la industria y la construcción, 66% promedio daba de capital de trabajo y capital inmovilizado 34%. En las industrias manufactureras, un capital de trabajo 60% contra 40% casi. Y otras actividades donde se van haciendo menos líquidas, digamos, porque necesitan mayor inversión, que en general son los servicios. En los servicios en general, fíjense que la media estaba casi en un 50 y 50, 50 para capital inmovilizado y 50 para capital de trabajo. Lo que es agricultura, ganadería, bosque, 50 y 50 también, cerca. Pero ya cuando asumimos el tema de transporte, comunicaciones, donde necesitan tener una infraestructura importante para poder prestar los servicios, ya tenemos capital inmovilizado 65 contra capital de trabajo 35. ¿Sí? Electricidad, gas, agua, servicios sanitarios, lo mismo. Todo lo que es servicio, cuando necesitan muchas inversiones para poder prestarlo, bueno, ahí van a tener una situación inversa, donde hay mucho capital inmovilizado y poco capital de trabajo. ¿Cuáles son los problemas que se pueden plantear a la hora de calcularle mal o errarle al monto o al volumen de capital invertido en estos rubros? Si tenemos un exceso de inversiones en cualquiera de los rubros, ¿qué va a pasar? Lo primero es la rentabilidad. Fíjense que entendiendo rentabilidad por un ratio que relaciona la utilidad antes de impuestos con el total del activo invertido. Si nosotros tenemos una inversión mayor, ¿qué va a pasar? Bueno, el activo está abajo en el denominador, por lo tanto la rentabilidad va a ser menor. Dicho de otra forma, cuanto más inversión, cuanto más grande es la inversión que yo tengo, es más probable que la rentabilidad sea menor en términos de que las utilidades no varíen o sigan exactamente igual. Ese es un efecto muy importante en el corto plazo. Luego dice, si es en bienes de uso, o sea, tenemos la inversión realizada en exceso en los bienes de uso, la capacidad instalada, tenemos mucha capacidad instalada ociosa, es lo que le está pasando hoy a la mayoría de los rubros industriales, incluso comerciales, donde por ahí cuando la demanda cae, todas las maquinarias o la producción y la posibilidad de producir más, la capacidad esa instalada que tenemos está ociosa, no la estamos utilizando a fondo y se generan costos fijos y la rentabilidad, por supuesto, también ahí disminuye vía flujo de fondos. ¿Sí? Si el exceso es en el capital de trabajo, estamos con un exceso de liquidez, inversiones poco estudiadas o gastos innecesarios, baja la rentabilidad, es lo que les decía hace rato.
Si está en el activo monetario, es probable que nos esté afectando luego la inflación, vía exposición a la inflación, pérdida del poder adquisitivo de la moneda o de los activos, los rubros que estén expuestos a esa variabilidad. Además, por regla general, todo capital tiene un costo y no tiene sentido económico incurrir en él para tener capital ocioso. Eso es cierto, porque básicamente lo que estamos haciendo es perder, en su caso, oportunidades de inversión. Más allá de que por ahí a lo mejor ustedes dicen, bueno, yo prefiero hoy en día, como está el contexto económico, tener la plata invertida en el negocio, porque no hay otras alternativas de inversión claras que den o generen una rentabilidad mayor a lo mejor a lo que está generando el negocio, pero siempre es conveniente tener la posibilidad, digamos, de invertir si tienen fondos disponibles y los inmovilizamos dentro del negocio, es probable que pierdamos algunas oportunidades de negocio más rentables que incluso el negocio que tenemos nosotros desarrollando en algún momento. Este tema de la liquidez entonces es un tema importante. Dice también que la hace menos flexible para cambiar de ramo de actividad ante cambios de estrategia empresarial. También es cierto, porque a un mayor volumen de inversión, más difícil es, en su caso, después, si queremos hacerlo líquido para transformar la empresa en otra cosa que no sea eso y un nuevo proyecto que queramos hacer, donde necesitemos la liquidez necesaria para armar o encarar ese proyecto. ¿Sí? Esto es cuando tenemos excesos de inversión, ¿sí? Cuando es más voluminoso que lo óptimo a los efectos de calcular, sobre todo, rentabilidad. Cuando tenemos el defecto, es decir, cuando invertimos menos de lo necesario, aquí van a pasar una serie de situaciones. Si es en equipos de producción, no lograremos los niveles de actividad previstos o posibles de acuerdo a la demanda. No vamos a estar dispuestos, no podamos satisfacer la demanda, es lo básico, digamos. Dependiendo de qué máquinas o qué inversiones necesitemos nosotros en capital inmovilizado para poder ver la producción o tener los niveles de operativos y de producción necesarios para satisfacer la demanda que estamos teniendo. Si el defecto lo tenemos ya en capital de trabajo, vamos a tener posiblemente problemas en el ciclo operativo, ¿sí? Sobre todo ciclos operativos que por ahí son más largos, donde estamos hablando de empresas industriales que requieren un proceso de industrialización, donde hay materia prima, un proceso de producción y para transformarse luego en los productos terminados. En esos procesos que son más largos, es probable que tengamos algunos inconvenientes en el ciclo operativo y no podamos, como dice acá, no se podrá abastecer al capital fijo con la cantidad adecuada, lo que provocará además costos fijos ociosos, ¿sí? Y esto será causa de una menor rentabilidad, menor liquidez y, en consecuencia, mayor riesgo. Si el defecto en el capital monetario es en capital monetario, tendremos menor exposición a la inflación, ¿cierto? Pero a costa de tener una capacidad instalada ociosa. ¿Sí? Bien. Bueno, las relaciones que hay entre el capital de trabajo y el capital inmovilizado es una relación permanente y es dinámica y es recíproco y en términos de magnitud va a depender del tipo de negocio que se trate. ¿Sí? Yo les diría que un ejemplo clásico o normal para que lo entiendan cómo es la relación entre un capital inmovilizado y el capital de trabajo es el taxi. Ustedes tienen el taxi, el rodado, digamos, es una inversión en capital inmovilizado. Y como prestación de servicio de transporte, ya vimos la estructura donde el capital inmovilizado es mucho mayor a lo que es el capital de trabajo. Si ustedes ponen a trabajar un taxi, van a tener la inversión en el auto, en el rodado, capital inmovilizado, bien de uso, que va a ser la inversión más grande, y luego el capital de trabajo va a ser la plata necesaria para cargar la nafta, para comprar o para pagar los seguros, para pagar algunas cuestiones operativas previas, que es mucho menor a la inversión en el bien, digamos, de uso. Y bueno, esto genera, digamos, que a su vez necesitemos trabajar permanentemente para ir amortizando ese bien y en el precio digamos, que yo tengo que ponerle al servicio, seguramente yo voy a destinar una plata, un poco, para poder ir ahorrando, para cambiar ese vehículo el día de mañana, que tiene una vida útil determinada, que normalmente, no sé, puede ser 5 años, hay que depender de las normas técnicas también, a ver si la legislación
vigente en algún momento no prevé algo menor, 3 años, 5 años, 10 en algunos casos, no lo sé, dependiendo del tipo de legislación que haya, pero sabemos que en el precio del producto vamos a tener que ir amortizándose bien, ahorrando para poder cambiar. Por lo tanto, hay una conversión del activo fijo, ¿sí? Una conversión en líquido, porque ustedes esa plata la van a ir ahorrando y la van a ir invirtiendo a corto plazo, y por lo tanto se va a ir transformando el capital inmovilizado en capital de trabajo. Hasta ahí, veamos esta otra cuestión. Como conclusión, hasta acá, características generales de lo que es el capital de trabajo, divisibilidad, porque lo puedes aumentar o disminuir, es variable en el tiempo, sobre todo en el corto plazo, flexible ante la toma de decisiones, pues yo puedo tomar decisiones y fácilmente decidir si saco, si tengo menos capital de trabajo o tengo más, de acuerdo al contexto. Nivel mínimo permanente aplicado al ciclo operativo, si hay un nivel de inversión en capital de trabajo necesario para operar el ciclo operativo, donde yo no lo puedo bajar, digamos, ahí ya me afectaría el ciclo operativo y estaría perdiendo por el lado de los flujos. Entonces, sí o sí necesito tener un volumen obligado, digamos, para mantener operativo el negocio y que no se me caiga la producción. Es contenido cambiante, es decir, la transformación entre efectivo, mercaderías, cuentas por cobrar y a la inversa, digamos, es un flujo permanente donde hay componentes distintos, como por ejemplo deudores por venta, y hay capital de trabajo transitorio por variaciones estacionales. Es decir, que en algún momento del tiempo yo quizás pueda tener, por variaciones normales de la demanda, eh, incrementos transitorios de capital de trabajo, donde tengo que ver cómo los voy a financiar, si con el propio capital de la empresa o con capital de terceros, y hay que ver cómo operamos esa parte. Antes de entrar a los ciclos, no sé si de esto hay algún comentario o algo que aclarar, alguna duda que hayan tenido, de qué se entiende por capital de trabajo, cuál es el objetivo, cómo armar la estructura, cuáles son los criterios, qué es lo que se afecta, qué es lo que no. Esos son los temas más importantes de lo que es la administración y la gestión de capital de trabajo. ¿No hay dudas? No, si no hay dudas, continúo. Con el tema de los ciclos, si bien en la bibliografía ustedes pueden encontrar distintos términos, digamos, a los efectos de hablar de ciclos productivos, ciclos operativos y ciclos de efectivo. Para nosotros, en términos financieros, el ciclo operativo hablamos como ciclo de efectivo, porque en realidad lo más importante acá es cuando se transforma el dinero, mercadería, dinero, digamos, ese sería el ciclo operativo por ahí, el más conocido, digamos, porque se trata de empresas de comercialización. A ver, ¿dónde está esto? Acá. Donde tenemos el más corto de los ciclos normales, una empresa de comercialización que compra y vende productos, sería un ciclo que está conformado por la colocación de dinero en mercadería, y esa mercadería cuando la vendemos se transforma nuevamente en dinero. Pasa de líquido a no líquido y vuelve a líquido. ¿Sí? Esos son ciclos cortos, porque son ciclos que, dependiendo por ahí el tipo de mercadería, pero normalmente no pasan más allá de 30, 60, 90 días como mucho, donde yo puedo tener ciclos de ese tipo y voy a ir rotando, voy a tener innumerables ciclos dentro de lo que es la actividad de la empresa. Si nosotros a esa misma actividad de comercialización le agregamos el crédito por venta, es decir, ya no vendo solamente en efectivo, donde hago dinero, mercadería, vendo la mercadería en efectivo y cobro dinero, sino que le agrego créditos, o mismo vendo con tarjeta de crédito o con otro tipo de cuestiones, de tipo de forma de cobro, digamos, de la venta. Esos ciclos se pueden alargar un poquito más y ya tenemos dinero, mercadería, créditos, dinero nuevamente. Son ciclos un poco más largos y acá ya tengo que ver cuáles son y analizar las condiciones de crédito que voy a tener. Acá va a incidir mucho también la morosidad y la incobrabilidad. Ya cuando otorgo créditos, ya la política de créditos tengo que analizarla por separado para ver qué efecto tiene tanto en el ciclo de efectivo como en los flujos de fondos. Y el ciclo
ya de las empresas industriales, eso es lo que yo les hablaba hace rato, o de otro tipo donde ya hay una fabricación de los productos, y ya requiere un mayor plazo para empezar, donde hay una aplicación de fondos, dinero, para transformarse en materia prima, en materiales. Hay un proceso que tiene su costo también, y posiblemente los costos operativos requieran más inversiones. Hay hasta llegar al producto terminado, ¿sí? Es probable que primero tengamos un producto en stock y luego ya lo vendemos. Si le agregamos a esto un sistema de créditos de venta, vamos a alargar aún más el ciclo y al final para transformarse nuevamente en dinero. Entonces, en estas industrias o en estos procesos productivos más largos, ya el ciclo de efectivo requiere una mayor inversión, por supuesto, y es más largo en el tiempo, y acá hay que tener otro tipo de riesgo, porque acá ya empiezan a involucrarse riesgos tanto de administración de los materiales, de las materias primas, requerimos de un almacén, requerimos de seguridad para el almacén, son todos los gastos de mantenimiento, digamos, propios de los almacenes, más todos los gastos de pedido de productos o de insumos necesarios para la producción, que demanda todo un análisis también para que sea realizado en tiempo y forma, para evitar los procesos, para que los procesos estos se prolonguen, ¿sí? El famoso Just in Time ¿de quién es el Just in Time? ¿De Nike o algo así? Es el tener todos los insumos necesarios para la producción en el momento adecuado para no perder la cadena de producción y no dilatar este proceso o el ciclo de fabricación de un producto, que afecte luego la obtención nuevamente de la liquidez hacia el final del proceso. Bueno, entonces, como conclusión, cuando nosotros hablamos de ciclos, hablamos del ciclo de efectivo, ¿sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros, porque podemos hablar también en términos de producción y decir cuándo hay un ciclo productivo a partir del momento que la empresa empieza a producir o comienza el ciclo de producción de un bien y un servicio. O algunos otros dicen, no, hablemos también de un ciclo operativo de las operaciones de la empresa, cuando comienza a operar. Entonces yo puedo, en primera instancia, pedirle a un proveedor que me mande los insumos sin haber sacado un solo peso de mi bolsillo y decirle, che, mandame y después te pago. Entonces hablamos que un ciclo operativo podría empezar antes que el ciclo de efectivo. Lo que nos interesa a nosotros es concretamente el ciclo de efectivo, ¿sí? Cuando pongo la plata y cuando la saco. Eso es lo que nos marca a nosotros el tiempo de disponibilidad del dinero. Y acuérdense que siempre que un concepto central a los efectos de la finanza es el costo del dinero en el tiempo. Hasta ahí, bueno, lo mismo en términos de gráficos, donde hay una compra de materia prima, un proceso de transformación, las ventas, crédito, si hay crédito genera otro proceso, y va a depender el tamaño de los ciclos de acuerdo al sistema de comercialización y al sistema de producción que tengamos. Grafiquitos como estos van a encontrar también en la bibliografía, donde vamos a tener un nivel necesario de capital de trabajo que en términos de inversión y de tiempo va incrementándose a lo largo del tiempo. Esta es la línea lineal acá que vemos acá, en supuesto, donde va a haber posiblemente necesidades transitorias de fondos. Esas necesidades vamos a tener que satisfacerlas con financiamiento y lo que hay que ver de dónde sacamos la plata para que esto se genere, ¿sí? ¿Quién lo financia y cómo? Es la pregunta que vamos a tener que hacer cada vez que haya una variabilidad en el monto o en el volumen de la inversión en capital de trabajo. Acá vamos a tener posturas que son conservadoras, donde yo prefiero tener un nivel, un exceso, digamos, un exceso de inversión para poder satisfacer las variabilidades de los requerimientos y no tener que andar buscando en cada momento financiamiento para cubrir los fondos necesarios. O una política agresiva donde yo tengo poca inversión, poca liquidez y cada vez que haya una variabilidad voy a tener que salir a buscar un adicional de inversiones para capital de trabajo. Esto va a depender también del contexto económico que yo esté operando, porque si el acceso al crédito es fácil, bueno, no hay problema, yo puedo acceder al financiamiento rápidamente cuando sea necesario, pero si en contexto como el actual, donde los créditos son poco disponibles, no hay crédito y son caros, entonces por ahí es preferible a lo mejor contar con un dinero extra, digamos, una inversión mayor dentro de la empresa
cuestión de cubrir esas variaciones dentro de lo que es el capital de trabajo o inversión en activos circulantes. Una política intermedia sería esto, un gráfico como esto, mantener un stock de inversiones eh, en una media, digamos, donde si hubieran variaciones, saldríamos en exceso, bueno, saldríamos a cubrirlo, no necesitaríamos tanta plata, pues estamos parados en la mitad, digamos, y si hay una baja, bueno, tendríamos un exceso de inversiones, pero no sería tanto tampoco, un intermedio. Eso lo van a definir ustedes, pero siempre charlándolo con el dueño de la empresa, con los accionistas, que son los que saben, en definitiva, cómo opera el negocio. Bueno, hasta ahí el tema este de capital de trabajo. No sé si ustedes lo entendieron, lo asimilaron. Por ahí si quieren leer alguna otra bibliografía, no hay ningún problema. Si quieren bajar o buscar en internet, hay de todo. Búsquenlo en este sentido, con los aspectos más importantes. Siempre les va a devolver lo mismo, digamos, los conceptos que hemos visto acá. ¿Qué otra cuestión? Dentro de lo que son los rubros, acá vamos a empezar a ver primero con disponibilidades, después cuentas por cobrar, mercaderías, y seguramente vamos a ir analizando las características que tiene cada una de esta inversión y lo vamos a ver en términos prácticos con los trabajos prácticos que vamos viendo. En el caso de hoy yo quería plantearles un pequeño trabajito práctico que está en la página web, y primero les pregunto, ¿de esto no hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer o algo que les ha quedado en el tintero para analizar? Bueno, veamos dónde estamos parados. Un segundito, a ver si muestro la pantalla. Trabajo práctico número 2 de Administración de Capital de Trabajo de Administración Financiera 1. Lo ven en la página web, lo bajan, está en un formato Word, por supuesto, y el enunciado dice, luego del análisis de todos los presupuestos y de las perspectivas de la empresa, primeramente, a ver, el objetivo. Se pretende familiarizar al alumno con el herramental utilizable para la administración de disponibilidades, ¿sí? Uno de los rubros que conforman el capital de trabajo, para construir un flujo de fondo o en este caso presupuesto. Luego del análisis de todos los presupuestos y de las perspectivas de la empresa que vende productos textiles para el próximo semestre, en periodo de 6 meses que estamos analizando, se obtuvo la siguiente información: que las ventas se cobran a 30 y 60 días por partes iguales, que en función de la estacionalidad de las ventas, la empresa realiza sus compras en función de las ventas totales previstas de la siguiente manera. Como asimilamos que hay estacionalidad en las ventas, vamos a hacer las compras en función de un criterio, de una estrategia, de acuerdo a cómo se presenten las ventas, ¿sí? Cómo se vayan presentando las ventas. En marzo vamos a comprar un 50%, abril 30, mayo 15 y junio 5%. Estamos hablando de las ventas para el semestre. En este caso estamos comprando en los primeros 1, 2, 3, 4 meses del semestre, estamos comprando la totalidad de la materia prima para el semestre, en esas características. La mitad de lo que vamos a vender o de los insumos necesarios para vender, vamos a comprar en marzo, un 30% en abril, 15 en mayo, 5 en junio. La forma de pago a 60 días de la fecha de la factura. Recuerden que lo más importante para nosotros es como la entrada o salida de dinero, por lo tanto estamos comprando a un plazo de 60 días. Que el margen, esto es importante, pero sobre los costos vamos a cargar 45%. Digamos que en términos de costo, si sabemos el precio de los costos, agregándole un 45%, vamos a obtener el precio de venta. Que las ventas de los 3 meses anteriores al presupuesto fueron diciembre, enero y febrero, 10.000, 10.000 y 12.000. Que el presupuesto de ventas para el semestre, este es el presupuesto que vamos a tener de ventas para cada uno de los meses del semestre, 12, 14, 16, 18, 20, 20 y 25, respectivamente.
que el saldo de proveedores al 28 de febrero asciende a 17.160, con los siguientes vencimientos, que son los pasivos corrientes, digamos, que vencen dentro de poco y hay que cancelarlos: 8.580 en marzo y 8.580 en abril, que los fletes equivalen al 5% de las compras realizadas en el mes y se pagan de contado, que se abonan sueldos por 2.500 mensuales, valor al 28 de febrero, abonándose además un 36,5% de cargas sociales, respectivamente, en que dice los que tienen un ajuste mensual del 4% sobre el mes anterior, es decir, que van incrementándose estos costos o cargas sociales un 4% mensual, ¿sí? Bien, los sueldos se abonan en el último día del mes y las cargas sociales el día 15 del mes siguiente, o sea que ahí ya tenemos un diferimiento de pago, los sueldos en un mes y las cargas sociales al mes siguiente, que los gastos administrativos son 1.500 pesos y se abonan en el último día de cada mes, que el alquiler asciende a 100 pesos mensuales y que se abona por mes adelantado. El contrato tiene vigencia hasta el 30 de agosto. Estos son gastos de energía eléctrica, ¿no? Es un práctico viejo, pero Entel y DPS, todo lo que es servicio eléctrico, marzo, mayo, julio y septiembre. Gasto estimado se paga por cada bimestre de acuerdo a la fecha de vencimiento. Estos son los vencimientos y por lo tanto es donde tiene que salir el efectivo: marzo, mayo, junio, julio y septiembre. Los valores: gas y obras sanitarias, lo mismo, abril, mayo, junio y agosto, 40, 45, 53, eso. Que la empresa mantiene deudas bancarias con el siguiente cronograma de vencimientos: marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, hasta ahí. ¿Y qué otra cuestión hay acá? Pudiendo las mismas ser renovadas y ampliadas en caso de necesidad a 90 días con una tasa de descuento nominal del 60% anual, más un gasto del 1% sobre préstamo en concepto de sellados, en caso de esto es de necesidad. Y que los impuestos tienen la siguiente base imponible y las fechas de vencimiento. Periodo para el primer trimestre: ingresos brutos 30,4 con una alícuota del 1,5%. Esto para el primer trimestre y para el segundo trimestre, ¿sí? Comercio e industria, que es otro impuesto, la alícuota es del 1%. Y sobre las ventas de enero a marzo, y esto es sobre las ventas de abril a junio, ¿sí? Que en publicidad se gasta en función de las ventas del mes inmediato anterior, y su monto varía de acuerdo a la siguiente escala: ventas inferiores a 13.000 pesos, la publicidad va a ser 2.000; ventas entre 13 y 18.000 pesos, 1.500; ventas de 18.000 pesos mayores, 1.000 pesos. Las facturas se abonan a los 30 días y al 28 de febrero se adeudan 2.000 pesos. Que se pretende tener un fondo mínimo de caja de 500 pesos y que se requiere que se construya un flujo de fondos que surge de la información anterior. Este flujo de fondos es asimilable a un presupuesto, y si ustedes lo ven en la solución, que eso le iba a dejar yo, en principio, a ver, en un segundito. Como esto está en formato Word, la solución está en la página web, en Administración Financiera 1, Administración de Capital de Trabajo, Trabajo Práctico número 2, Solución, y está armadito en formato Word. Yo lo que les iba a pedir es que comiencen a analizarlo. No les voy a dar la tarea porque no sé mañana si el Contorrísola ya tendrá previsto entregarles el trabajo práctico para que lo desarrollen esta semana. Les voy a mandar un mensaje ahora apenas termine la clase. Sí les voy a pedir que por favor lo vayan viendo en el desarrollo, a ver si ustedes mismos, y trabajándolo en formato de Excel a esta misma solución. Si no se las pido ahora, se las voy a pedir para la semana que viene. Ahí vamos a ver cómo lo armamos.
pero váyanlo viendo a los efectos de que puedan ustedes armarse un Excel como flujo de fondos con el enunciado que yo les di, y si empiezan a surgir algunas dudas, bueno, véanlo cómo lo resuelve el práctico, anoten las dudas y lo vemos el lunes que viene en clase. Eh, entonces, no entra el trabajo práctico para que ustedes lo puedan presentar. Quedemos a la expectativa de que mañana el contador ISO les dé algún práctico, entiendo yo, alusivo relativo a evaluación de inversiones, que sería, y si no, vemos cómo lo vamos planteando la semana que viene. No sé si quieren consultar algo o algo que haya quedado en el tintero o dudas que tengan sobre algo en particular. A ver, si no hay nada por escrito. No. Bueno, somos poquitos hoy día, uno, dos, tres, cuatro en clase. Eh, Comuníquenle a los alumnos que al resto por WhatsApp, si tienen el grupo armado. Mañana entonces estarían con el Contorísola y yo, bueno, ahora los voy a consultar, seguramente mañana ya les darán el trabajo práctico para la semana esta. ¿Sí? Si no hay más duda, nos vemos el lunes que viene y seguimos hablando de el presupuesto y flujo de fondos de manejo de efectivo. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el lunes entonces.